El día de hoy tenemos la tercera entrega de esta serie, de esta miniserie de misioneros urbanos. La primera fue respecto de la oración, la segunda fue respecto del amor. La de hoy es qué hemos recibido nosotros y qué tenemos que entregar. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido de gracia. Ha sido un regalo, es gratis para nosotros, lo que no significa que sea barata. La gracia que hemos recibido es infinitamente costosa, pero nos llegó a nosotros de manera gratuita, como un regalo. Y de esa manera, como nos llegó a nosotros, somos nosotros también quienes debemos entregarla. Debemos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Entonces, como misioneros urbanos, estamos llamados a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Como les decía, ¿en dónde estamos nosotros hoy respecto de en dónde estábamos nosotros antes de conocer al Señor? Para llegar al qué es lo que tenemos que entregar a la gente que no conoce al Señor, necesitamos considerar eso primero. ¿En dónde estábamos nosotros antes de Cristo? ¿En dónde estamos nosotros ahora, después de Cristo? ¿Y qué fue lo que pasó en medio? Para luego decir, ok, entonces ya sé qué es lo que tengo que entregar. Entonces, la enseñanza de hoy está dividida en 3 puntos, nada más 3 puntos. El primero es, como lo acabo de decir, en dónde estábamos y en dónde estamos hoy. El segundo punto es que eso en donde estamos hoy es lo que debemos de compartir. Y el tercer punto, más específicamente, es lo que hay que compartir es el Evangelio, no más, no menos. Entonces, vamos al primero. ¿En dónde estábamos y en dónde estamos hoy? Para responder a la pregunta ¿en dónde estábamos?, tenemos que considerar los absolutos de los que habla la palabra de Dios. Te voy a invitar durante el transcurso de la enseñanza a que vamos a considerar varios pasajes de las Escrituras. No vamos a tener un pasaje central, entonces como vamos a tener varios pasajes, si estás apuntando, te voy a pedir que vayas ahí con tu lápiz, que lo tengas ahí listo para poder apuntar. Y si tienes tu Biblia, que espero que la hayas traído, te voy a invitar entonces a que vayamos a varios pasajes. El primero que te quiero invitar a leer es Romanos, capítulo 3, versículo 23. La pregunta que mencioné hace un momento es, ¿en dónde estábamos nosotros antes de conocer a Dios? Y Romanos, capítulo 3, versículo 23, comienza a responder esa pregunta. Lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, en esta sección, en este verso, es, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. El primer punto que tenemos que mencionar respecto a dónde estábamos nosotros antes de Dios es que estábamos en pecado. Nosotros estábamos en pecado. Todos hemos pecado. Y tú dices, ¿pero cuándo si yo no he pecado? En Adán todos pecamos. Desde Adán, desde la desobediencia de Adán. Cuando Adán escuchó a su mujer en el huerto del Edén y comió del fruto del árbol que tenían prohibido comer, esa desobediencia de Adán abrió la puerta al pecado. Y en ese momento, de Adán en adelante, todos nosotros somos pecadores. ¿En dónde estábamos antes de conocer al Señor? Habíamos pecado. No podíamos alcanzar bajo ninguna circunstancia la meta gloriosa establecida por Dios. Y en esa condición de pecadores, que no podíamos alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, ¿hacia dónde íbamos? Romanos 6, versículo 23 nos dice lo siguiente. Romanos 6, 23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. ¿Hacia dónde íbamos nosotros? Hacia la muerte, hacia la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, éramos pecadores, íbamos hacia la muerte. ¿Por qué? Porque
la paga que el pecado deja en nuestra condición antes de Cristo era la muerte. Adán prefirió desobedecer a Dios y esa desobediencia lo separó de Dios y a nosotros con Él. Adán vivía en comunión íntima con el Señor. Dios lo creó, lo puso en el huerto, le hizo una compañera, le dio trabajo. Adán tenía una comunión directa con Dios, lo veía cara a cara. Cuando Adán desobedece y peca, esa desobediencia trae como consecuencia una separación entre Dios y Adán. Entonces, si en Adán nosotros pecamos, al Adán separarse de Dios, nosotros también fuimos separados de Dios. Entonces, ¿en dónde estábamos antes de Cristo? Éramos pecadores, nuestro fin era la muerte y estábamos separados de Dios. No podíamos de ninguna manera haber conocido a Dios. Ninguno de nosotros, por más esfuerzo que hubiera invertido, jamás hubiera podido conocer al Señor, si no fuera porque Él se acercó a nosotros. Ninguno de nosotros tenía la capacidad de conocer a Dios. Ninguno de nosotros en esta condición de pecado, directo hacia la muerte, separados de Dios, ninguno tenía la capacidad intelectual, espiritual, de reconocer al Señor y de acercarse a Él. No es sino hasta que Dios se acerca a nosotros que nuestros ojos son abiertos y podemos conocerlo a Él. Pero quien da el primer paso siempre es el Señor. Y en este paso del Señor de acercarse a nosotros, hemos sido reconciliados con Dios. ¿Por qué hemos sido reconciliados? Porque estábamos separados de Él. Cuando hay una separación, para que haya una restauración, debe haber una reconciliación. Entonces, en nuestro estado de separación con Dios, nosotros debíamos ser reconciliados con Él. El asunto es que nosotros no podíamos acercarnos al Señor, entonces, ¿cómo podríamos ser reconciliados con Él? Bueno, gracias a Dios, porque fue Él quien se acercó a nosotros y en Cristo Jesús nosotros hemos sido reconciliados ahora con Él. Juan 3:16, esto te lo sabes de memoria, ¿no? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Considera este pasaje desde esta perspectiva. Dios proveyó la única manera de perdonar al hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Dios dio a su Hijo. Dios dio la única manera en la que tú y yo podríamos haber sido reconciliados con Él. ¿Te das cuenta hasta aquí qué hemos hecho nosotros? Además de pecar. Además de pecar, tú y yo no hemos hecho nada. Estábamos en esa condición y es Dios quien provee el camino para reconciliarnos con Él. ¿Y esa provisión cómo se llama? Jesús. Esa provisión se llama Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, que ha dado a su Hijo unigénito. Este acto de reconciliación, por supuesto, no es gratuito, en el sentido de no es algo invaluable. Eso es lo que quiero llegar. Es algo invaluable. Es algo invaluable. Dios pagó un precio por nosotros. Dios pagó un precio por nosotros. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 23 dice esto. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 23 dice: Dios pagó un alto precio por ustedes. Así que no se dejen esclavizar por el mundo. ¿Por qué Dios tuvo que pagar un precio por nosotros? ¿Por qué Dios tuvo que pagar un precio por nosotros? Cuando Adán pecó en el huerto del Edén, cuando Adán comió del fruto del árbol que no debía
comer, transgredió la orden de Dios y abrió la puerta al pecado y le entregó a Satanás la creación que Dios le había dado a él, a Adán, para cuidar. Libremente la entregó, voluntariamente la entregó. Desde ese momento en adelante, tú y yo somos esclavos del pecado. Y como esclavos le pertenecemos. Un esclavo no puede decir, hoy yo no quiero ser tu esclavo, hoy me voy a tomar un día libre, mañana sigo siendo tu esclavo. Ningún esclavo puede decir eso. La esencia o la naturaleza misma de la esclavitud es esa. Es algo que va en contra de lo que tú quieres. Entonces, en esa condición de esclavos del pecado, Dios nos compró. Según 1 Corintios 7:23, Dios pagó un alto precio por ustedes. Y este acto de el comprarnos tiene que ver con el rescate. Dios nos rescató. ¿De dónde nos rescató? Del pecado. Dios nos rescató del pecado. Y para rescatarnos, proveyó el elemento a través del cual nos iba a rescatar, que fue Jesús. Paga el precio por nosotros. Y no solamente eso, sino que además nos libera del pecado. Romanos capítulo 6, verso 7. Romanos capítulo 6, verso 7 dice, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Entonces, ¿cuál era nuestra condición previa a Cristo? Éramos esclavos del pecado, íbamos directo hacia la muerte, estábamos separados de Dios. Cuando Cristo llega a nosotros, ¿en dónde estamos nosotros ahorita? Hemos sido rescatados por Él. Hemos sido comprados y hemos sido vivificados y además hemos sido liberados del pecado. ¿Qué de eso se puede atribuir a algún mérito nuestro? Nada. Nada de eso se puede atribuir a algún mérito tuyo y mío, algo que tú y yo hayamos hecho. Si consideras el Antiguo Testamento, toda la demanda de sacrificios en el templo tenían el objetivo de apaciguar la ira de Dios para perdonar los pecados del pueblo. Pero en Cristo, dice Juan, cuando ve a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ahí a que el sacrificio de Jesús bastó una sola vez y para siempre, para que todos nuestros pecados fueran limpios, para que dejásemos de ser esclavos del pecado. ¿Y cuál es la consecuencia ahora de todo esto? Colosenses 1:22. Colosenses 1:22 dice, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. ¿Puedes hacer el contraste de antes de Cristo y después de Cristo? Antes estábamos separados, ahora hemos sido reconciliados. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, ahora hemos sido vivificados y ya no somos esclavos del pecado. Antes íbamos directo a la muerte y ahora hemos sido trasladados a su propia presencia. ¿Qué mérito tenemos en esto? Ninguno. Ninguno. ¿Qué podríamos haber hecho tú y yo para alcanzar esta condición? La respuesta es nada. Cualquier cosa que hubiéramos hecho hubiera quedado corto.
frente a el precio que había que pagar, frente a la demanda de Dios respecto del pecado de nosotros. Entonces, esta es la condición en la que estábamos, esta es la condición en la que estamos ahorita. Dime si no es motivo suficiente para caer de rodillas en adoración al Señor y responder al Señor con una vida completamente entregada a Él. No había nada bueno en nosotros que pudiera hacer cambiar de opinión al Señor en cuanto a no dejarnos morir y rescatarnos. Y punto. No había nada bueno en nosotros, porque Él amó al mundo. No porque nosotros lo mereciéramos, porque Él amó al mundo, proveyó a Jesús para que nosotros podamos ser salvos a través de Él. Quienes están en Cristo ahora, entonces, son amigos de Dios, andan en el Espíritu, viven en vida, viven en paz, aman la ley de Dios, se sujetan a Dios, pueden agradar a Dios, tienen el Espíritu Santo. Tú y yo nunca podremos dimensionar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Lo leemos. El Espíritu Santo ha traído convicción a nosotros de pecado, de justicia, de juicio. Leemos que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, pero la magnitud del sacrificio en la cruz por nosotros, tú y yo jamás vamos a poder comprenderlo. Excede completamente nuestra capacidad de entendimiento. Lo que sí podemos saber es eso. Es que es demasiado grande y demasiado profundo para que nosotros podamos comprenderlo. Lo que, lejos de quitar la importancia, debería llenarnos de asombro y de amor por nuestro Señor. No tengo idea, Señor, de cuánto pagaste por mí, pero lo que sí sé es que yo jamás hubiera podido hacerlo. Jamás hubiera podido alcanzar esa suma. Entonces, ¿de qué forma deberíamos responder tú y yo ahora al Señor? Estábamos entonces muertos en pecado, hemos sido vivificados. Así estábamos antes de Cristo, ahora estamos en este otro punto. Creo yo que una de las situaciones o uno de los problemas que nos lleva a, ¿cómo lo puedo decir? Que nos lleva a no alinearnos a esta realidad de vivir para Dios por todo lo que Él ha hecho, porque dicho sea de paso, nos liberó del pecado, pero nos compró para sí. Ya no somos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Cristo. Entonces, no es que estemos sin amo. No hay personas sin amos, no hay huérfanos espirituales. Tenemos un padre, uno u otro. Nuestro padre es el diablo o nuestro padre es Cristo. Entonces, me pregunto por qué a veces no vivimos acorde a eso. Y eso me lo pregunto yo mismo. No pienso en nadie más, sino en mí mismo. ¿Por qué? Y me lo digo a mí. ¿Por qué no vives alineado a lo que predicas? ¿Por qué no vives alineado a lo que crees? Y entre todas las respuestas a las que he hecho mano, o a las que alcanzo a ver, o el Espíritu Santo yo alcanzo a entender lo que el Espíritu Santo me quiere decir, es que soy muy dado a olvidar todas las cosas que Dios ha hecho por mí. Creo que ese es el problema que muchos de nosotros tenemos. Dios hace algo por nosotros y no pasa mucho tiempo sin que lo olvidemos. Y eso nos hace recordar ahora al salmista. Vamos al Salmo 103. Salmo 103, versos 1 en adelante. Salmo 103, verso 1 dice: que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. No olvidemos las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros.
Fíjate cómo continúa. ¿Qué es lo primero que menciona el salmista? Él perdona todos mis pecados. Dios perdonó todos nuestros pecados. Íbamos hacia la muerte y Dios perdonó nuestros pecados. ¿Recuerdas a Isaías hablando acerca del Mesías sufriente? Su cuerpo fue molido por nosotros y en él nuestras enfermedades han sido sanas. Me redime de la muerte. Dios me compró, me dio salvación y me dio vida. ¿Te das cuenta que esto excede infinitamente al el Señor proveyó para que este mes pudiera pagar la renta? El Señor proveyó con un trabajo, el Señor proveyó con salud, el Señor proveyó con buenas relaciones, el Señor restauró una situación difícil. ¿Te das cuenta que esto excede completamente esto otro? Y no estoy diciendo que esto otro no sea importante. Firmemente yo creo que Dios quiere restaurar nuestras relaciones, que Dios quiere sanar nuestras enfermedades, que Dios quiere proveernos. Sí lo creo. Pero también sé que esto, Él perdona mis pecados, sana mis enfermedades, me redime de la muerte, excede infinitamente a las necesidades temporales que tú y yo tenemos aquí, en la tierra. Me corona de amor y tiernas misericordias. ¿Qué hicimos tú y yo para que Dios nos coronara de amor y tiernas misericordias? Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. No olvidemos en dónde estábamos para que nuestro enfoque no salga del Señor y nosotros no perdamos los pies de la realidad en la que debemos estar. Creo que en lo personal esto es uno de los problemas con los que yo me he encontrado al momento de compartir el Evangelio con quienes no conocen al Señor. Recuerda, estamos en nuestra serie de misioneros urbanos y hoy estamos considerando el dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Pero desde esta perspectiva me he encontrado con situaciones que no son muy empáticas, por decirlo de alguna forma, o no son muy... Sí, ajá. Cuando he escuchado a gente predicar el Evangelio desde un punto de superioridad. Yo soy salvo, tú eres pecador. Yo soy creyente, soy parte de la familia espiritual. Yo soy parte del Israel espiritual, tú todavía no. Eres un pecador que se va a ir al infierno. Cuando compartimos el Evangelio desde esa perspectiva, estamos pasando por alto este punto tan fundamental. ¿De dónde Dios nos sacó? ¿De dónde Dios nos sacó? Y que si no hubiera sido por Él, tú y yo jamás podríamos haber tenido acceso a la salvación. Recordar de dónde nos sacó el Señor nos ayuda a prevenir el creernos merecedores. Y nos anima, entonces, también a tener una vida de adoración al Señor. Este es nuestro primer punto. ¿En dónde estábamos? ¿En dónde estamos hoy? Segundo punto, debemos compartir lo que hemos recibido. ¿Por qué debemos compartirlo? Porque es orden de Dios. La gran comisión, ¿sí o no? Es orden de Dios. Quisiera llevarte a un pasaje que está en 2 Corintios, capítulo 5, verso 18. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante. Considera todo lo que hemos hablado hasta ahorita. Todo lo que hemos hablado hasta ahorita de lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces empezamos en 2 Corintios 5, 18 leyendo, y todo esto es un regalo de Dios. Todo lo que hemos platicado hasta ahorita es un regalo. Se nos ha dado por gracia. Es gratis para nosotros. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de
Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. En el acto de Dios de reconciliarnos con Él mismo, nos ha dado a nosotros también ahora la tarea de reconciliar al mundo con Dios. Somos embajadores de Dios y tenemos este maravilloso mensaje de la reconciliación. Y en este maravilloso mensaje de la reconciliación, observa cómo termina el pasaje. Por eso les rogamos, vuelvan al Señor. ¿Ves el sentido de urgencia que hay aquí? ¿Ves el sentido de urgencia que hay aquí? Les rogamos, vuelvan al Señor, reconcílianse con Él. Por supuesto que esto también nos hace recordar las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:9. Den de gracia lo que de gracia han recibido. Esto es cuando Jesús envía a los discípulos a predicar y les dice, prediquen que el reino de Dios se ha acercado, sanen a los enfermos y háganlo gratuitamente. Den de gracia lo que ustedes han recibido de gracia. ¿Por qué debemos compartir? Porque es orden de Dios y porque como nosotros hemos sido reconciliados con Él, debemos también procurar que el mundo sea reconciliado con Dios. Dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Esto significa que si ponemos peros, ya no es de gracia. Si ponemos peros, ya no es de gracia. Entonces debemos dar lo que hemos recibido. ¿Te acuerdas cuando alguien te empezó a compartir? ¿Recuerdas cuando a la primera que te compartieron tú dijiste, sí, acepto al Señor y me entrego completamente a Él? ¿Sí o no? Creo que en la mayoría de los casos, la mayoría de nosotros pasamos por un proceso bastante largo. No dudo que hayan casos en los que la convicción de pecado y de necesidad de un Salvador llegó al instante. Pero creo que lo común es que nos resistamos. Es que alguien nos predica y que decimos, bueno, esto no es para mí, no es mi momento, tal vez cuando sea más grande, o esto no es para gente inteligente, o ya sabes, o sea, un montón de excusas que hemos escuchado por ahí y que muchas de esas excusas nosotros mismos las pusimos en algún momento, ¿no? Pero somos llamados a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y si alguien insistió con nosotros y gracias al trabajo de esa persona, hoy tú y yo podemos estar aquí reconociendo al Señor como nuestro único Señor y Salvador, eso es lo que debemos hacer con los demás también. Dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Finalmente, ¿cuál es el mensaje que debemos de compartir? Ok, quiero predicar, quiero compartir el Evangelio. ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Qué tengo que decir y qué no? ¿Cómo predico? ¿Cómo evangelizo? La enseñanza de hoy no está orientada al qué tienes, más bien no está orientada al cómo tienes que decirlo, está orientada al qué es lo que hay que decir. No pretendo abordar el tema de cómo compartir el Evangelio. Eso por sí solo es un tema extenso y puede dar para bastante. No pretendo llegar a ese punto. Lo que sí pretendo es abordar el tema de qué es lo que debemos compartir, porque el mensaje es muy claro y tú y yo no estamos autorizados a cambiar ese mensaje. Tú y yo estamos ordenados a llevar un mensaje y como embajadores es un mensaje el que tenemos que dar. No podemos ponerle ni podemos quitarle. Tú y yo
no estamos autorizados para eso. ¿Qué es lo que debemos compartir? Marcos, capítulo 1. Vamos a ver qué es lo que compartía nuestro Señor Jesucristo cuando Él predicaba. Marcos, capítulo 1. Verso 14 y 15. Marcos 1, versos 14, dice: más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró a Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. ¿Qué es lo que decía el Señor? Por fin ha llegado el tiempo prometido de Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Ese es el mensaje que tú y yo tenemos que compartir. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean la buena noticia. Nada más, nada menos. Insisto, no estoy diciendo cómo compartirlo, tampoco es la idea llegar con alguien a quien tú quieres predicarle el evangelio y decirle: te vas al infierno. ¿Sabías, no? Eres pecador, así que arrepiéntete y cree. Bye. No, no. Pero insisto, no es el cómo, sino que es el qué. El mensaje es claro. El reino de los cielos está cerca, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué sucede cuando llega el reino de los cielos? Todo lo que vimos en el primer punto. Todo eso es lo que sucede cuando llega al reino de los cielos. ¿Cuál es la respuesta que tú y yo deberíamos tener frente a esta realidad de que el reino de los cielos ha llegado? Arrepentirnos. Primero, arrepentirnos. ¿Qué significa arrepentirse? ¿Qué significa arrepentirse? ¿Te acuerdas que cuando venga el Espíritu Santo, Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo es quien convence de que necesitamos a un Salvador. Tus esfuerzos y los míos no lo hacen. Es el Señor. Por eso nos topamos contra pared una y otra vez cuando compartimos el Evangelio una y otra vez. No es culpa tuya, no es culpa mía, es la obra del Espíritu Santo. Él tiene su tiempo, Él tiene su momento. Pero lo que sí es cierto es que nosotros debemos responder en arrepentimiento. El concepto de arrepentimiento más básico es un cambio de dirección, ¿sabes? Voy caminando en un sentido y hago un alto y cambio de dirección y camino en el otro sentido. Eso es arrepentimiento. Pero es mucho más profundo que eso. Un arrepentimiento genuino implica un cambio de mentalidad, un cambio en nuestro concepto de Cristo, en nuestro concepto de Jesús. Un arrepentimiento genuino significa un convencimiento de que somos pecadores, de que necesito la salvación, un pesar por todo lo malo que he hecho, por todo lo malo que soy. Y entonces la necesidad de que necesito, la realidad de que necesito un Salvador. El arrepentimiento incluye dejar de lado todo, los ídolos, para postrarme únicamente ante el Señor. ¿Recuerdas el primer mandamiento? Escucha, Israel, el Señor tu Dios, uno es, uno, no hay otro. Entonces, a cualquier ídolo al que nosotros nos postráramos antes, lo desechamos y reconocemos que Dios es el único Dios ante el cual debemos inclinarnos y al cual debemos adorar. Eso también es parte del arrepentimiento. Parte del arrepentimiento tiene que ver también con restitución de las cosas que hicimos mal antes. No es simplemente remordimiento, ¿sabes? Piensa en tu propia experiencia, cuando el Espíritu Santo trajo convicción a tu vida y hubo arrepentimiento. Si te sentiste mal por algo que hiciste mal y al día siguiente volviste a hacerlo,
y otra vez te sentiste mal, y al día siguiente volviste a hacerlo y otra vez te sentiste mal y no hiciste absolutamente ningún cambio. Entonces lo único que sentiste fue remordimiento. No fue un arrepentimiento. El arrepentimiento incluye acción, incluye un cambio. Dejo de hacer cosas, empiezo a hacer otras. Y no solamente arrepentimiento, sino que también fe. Creer la buena noticia. Dos componentes de la conversión: arrepentimiento y fe. La fe proviene de Dios. Dios, el Espíritu Santo, es quien crea fe en nosotros. Y esa fe es para creer la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? El reino de los cielos está cerca. Tú y yo no podemos compartir un mensaje que sea diferente a este. No estamos autorizados a tomar el lugar del Espíritu Santo y nosotros decidir cuál sería la mejor forma según la persona a la que le estoy compartiendo. ¿Te ha pasado eso? Así como yo sé por dónde entrarle, entonces como que por aquí voy a entrar. Y a veces tomamos nosotros el lugar del Espíritu Santo como si nosotros fuéramos a hacer un mejor trabajo. Yo sé por dónde entrarle. Entonces, ¿en qué termina eso? Todos sabemos en qué termina, ¿no? Eso no termina bien. Entonces, si tenemos la certeza de que quien convence es el Espíritu Santo, nosotros tenemos que simplemente abrazar nuestra tarea de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. ¿Qué hemos recibido de gracia? La buena noticia. El reino de Dios ha llegado a nosotros. ¿Y cómo nosotros debemos responder frente a eso? Arrepentimiento y fe. Eso es lo que tenemos que compartir. Y ya. Insisto, no estamos llamados a modificar el mensaje. No estamos llamados a decir, bueno, voy a compartir las cosas chidas. Y ya que después el Señor se encargue. Entonces, cuando tomamos esta posición, generalmente terminamos diciendo, Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar, Dios te va a proveer. Así que ven. Cuando alguien escucha eso, ¿quién se niega? Y resulta que cuando llegamos, nos encontramos con al mismo Señor Jesús diciendo, así como el mundo me aborreció a mí, también los va a aborrecer a ustedes. Oye, pero eso no es lo que me predicaron. Claro, porque cambié el mensaje del cual no estoy autorizado a hacer algún cambio. Entonces, demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Compartamos el mensaje de las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es lo que a nosotros llegó? ¿Qué es lo que se nos predica domingo tras domingo? ¿Qué es lo que se nos comparte en los estudios de Semillas en Casa? ¿Qué es lo que se nos comparte en las reuniones de hombres, en las reuniones de mujeres, de jóvenes, de adolescentes, con los niños? Las buenas noticias del reino de Dios. Pregunta: ¿esas buenas noticias han llegado a tu vida? ¿Has abrazado la buena noticia de que el reino de Dios ha llegado a ti? ¿Has respondido en arrepentimiento? ¿Has respondido en fe? ¿Ha habido un cambio de actitud en tu vida? ¿Ha habido un cambio en tu forma de pensar? ¿Estás considerando la vida desde el punto de vista espiritual, no solamente desde un punto de vista material? ¿Estás creyendo que Dios está contigo? ¿Estás creyendo que debes obedecer al Señor? ¿Estás invirtiendo tiempo estudiando la palabra del Señor? Todo eso es parte de las buenas nuevas de salvación. Entonces, cuando hablamos de misiones urbanas desde esta perspectiva, por supuesto, pensamos en nosotros hacia el mundo, dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, pero no sin antes vernos a nosotros mismos. ¿Estoy aceptando la buena noticia de parte del Señor? ¿La estoy aceptando completamente? ¿O estoy poniendo trabas? ¿Sabes? Insisto,
hemos recibido de gracia. ¿Por qué queremos poner un peso sobre lo que hemos recibido de gracia? Tomando una postura de que necesitamos hacer ciertas cosas para ganar el favor de Dios. Cuando la perspectiva desde la cual deberíamos abordarlo es: hago porque he sido salvo. Doy porque he recibido. No doy para recibir. No hago para que el Señor me acepte. Hemos recibido de gracia al Señor. Hemos recibido de gracia la salvación y el reino de Dios. Compartamos ese reino con quienes aún no conocen al Señor. Y para terminar, recordemos al apóstol Pablo en 2 Corintios 5:18. Versículo 21. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Les rogamos: vuelvan a Dios. La gracia es urgente, tiene un sentido de urgencia. Cuando hay algo bueno que nos pasa, rápidamente queremos compartirlo, ¿no? Cuando vemos una película que nos encantó, rápidamente queremos compartirla. Cuando descubrimos un nuevo lugar de comida, rápidamente queremos compartirlo. Cuando descubrimos una dieta milagrosa, rápidamente queremos compartirla. Esto me sirvió, hazlo tú también. ¿Cuánta más urgencia deberíamos nosotros poner en vuelvan a Dios, a todos aquellos que aún no le conocen? Pero claro, llegamos a este punto cuando oramos por las personas, llegamos a este punto cuando amamos a las personas. Entonces, no nos saltemos las lecciones anteriores. Oremos por quienes compartimos, amemos a quienes le compartimos, y entonces vamos a tener un sentido de urgencia de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. ¿Oramos? Señor, gracias por tu amor y misericordia.